Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el tema 8.2, el impacto de los acontecimientos internacionales, Marruecos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Empecemos viendo el tema de Marruecos. Recordad que desde 1906, desde la Conferencia de Algeciras, España tenía la administración de la zona del Rif, un territorio montañoso poblado por las conflictivas cabilas. El interés español en esta región venía dado por motivos económicos, pero también por el deseo de restaurar el prestigio del ejército, hundido por el desastre del 98. Desde 1906, la penetración española en Marruecos se había dado a través de pactos con las cabilas, pero a partir de 1909 esa política fracasaba y empezaba lo que llamábamos la Guerra de Melilla. La Primera Guerra Mundial había supuesto para España un paréntesis forzoso, pero a partir de 1918-1919 España empieza de nuevo una política expansionista. Para ello se van a crear unos cuerpos de élite, la Legión y el Cuerpo de Regulares, para desde las posiciones de Ceuta y Melilla ir controlando diversos territorios. Una de las campañas más importantes en esta guerra, que ya se llamaba Guerra de Marruecos, ocurre en el año 1921, cuando se produce el desastre de Anual. El general Silvestre en ese año decide tomar la bahía de Alhucemas sin cubrir la retaguardia y sus tropas serán masacradas por Abdelkrim en Anual, donde hubo más de 10.000 muertos. Este desastre acentuó la impopularidad de la Guerra de Marruecos. Veamos las repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España. España, como sabéis, no participó en la Primera Guerra Mundial, pero evidentemente la población española se dividió entre partidarios de uno u otro bando. Al ser neutral, España se convirtió en un país abastecedor de los países beligerantes, de los países que estaban en guerra. Por lo tanto, tendremos un periodo de prosperidad económica. El problema fue que esa prosperidad no llegó a todo el mundo, no llegó a las clases populares, por ejemplo, que no solamente no mejoraron, sino que vieron empeorar su situación. ¿Por qué? Pues porque como la mayoría de la producción se dedicaba a la exportación, los precios dentro de España subieron y como los salarios no subieron a la vez, las clases populares empeoran su situación. Eso provocará también un aumento de los conflictos sociales. De forma que para 1917 tendremos tres intentos distintos de tres sectores distintos de acabar con el gobierno. El primero es el intento de los militares a través de las juntas de defensa. Después de una serie de vicisitudes donde se habían formado juntas militares y se habían prohibido, finalmente Dato reconoce las juntas y éstas emiten un manifiesto en el que se exige la regeneración de la vida política, se critica la oligarquía gobernante y se pide al rey que forme un gobierno de concentración. Hay también un intento de los políticos a través de la Asamblea Nacional de Parlamentarios. Como las Cortes se habían cerrado, lo que decían hacer una serie de diputados de Cataluña es convocar una Asamblea Nacional de Parlamentarios que pedirá también un cambio de gobierno y que se convoquen Cortes Constituyentes. El último intento es el intento de los obreros a través de la huelga general. Ante el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores,
Los sindicatos CNT y UGT convocaron para agosto de 1917 una huelga general indefinida. Esa huelga tuvo un seguimiento amplio en las ciudades y la respuesta del gobierno fue sacar las tropas a la calle, unas tropas que se enfrentaron con los piquetes. El balance fue trágico y finalmente esa huelga tuvo determinadas consecuencias. En primer lugar, el fortalecimiento de los sindicatos, la caída del gobierno y el giro del movimiento juntista, el giro de los militares, que ante el temor a una revolución social decidió apoyar la represión del gobierno. Veamos ahora los efectos de la Revolución Rusa en España. Recordad que en octubre de 1917 en Rusia había triunfado la Revolución bolchevique y las organizaciones obreras veían a la Unión Soviética como una especie de paraíso de los trabajadores. En el año 1919 se produce una huelga muy importante, que es la huelga de La Canadiense, que era una empresa de electricidad en Barcelona que prácticamente paralizó la ciudad. En Andalucía, la situación de miseria de los trabajadores, de los campesinos, reforzada por el aumento de los precios, dio paso a lo que llamamos trienio bolchevique entre 1918 y 1920 o 21. Se quemaron cosechas, se ocuparon tierras y muchos municipios llegaron a estar controlados por los comités de huelga. Lo que hizo el Estado fue declarar el estado de guerra, ilegalizar las organizaciones obreras y detener a los líderes, y así se acabó con la rebelión. Los conflictos laborales se van radicalizando y van dando paso a una conflictividad social, donde, sobre todo en Cataluña, tendremos lo que llamamos la época del pistolerismo. Será el enfrentamiento entre los sindicatos libres, que en realidad eran mercenarios contratados por los empresarios para enfrentarse a los dirigentes obreros, enfrentamientos, digo, entre los sindicatos libres y los sindicatos obreros, fundamentalmente anarquistas.